Hola a todos. En este video les enseñaré a crear un flujo básico para copiar una carpeta y registrarlo en un Excel. Lo primero que tendremos que hacer es abrir nuestro Power Automate de escritorio y hacer clic en crear nuevo flujo. Vamos a agregar un nombre. Yo le voy a agregar copiar carpeta. Vamos a hacer en crear. Posteriormente se nos abrirá esta ventana con todas las opciones para poder crear nuestro flujo. Del lado izquierdo vamos a poner las acciones que vamos a realizar. En este caso, para este flujo, nosotros lo que vamos a hacer va a ser, primero, copiar una carpeta de un origen a un destino y posteriormente registrar un Excel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer será crear un cuadro de mensaje donde podremos seleccionar qué carpeta es la que queremos copiar. Entonces, vamos a abrir el cuadro de mensaje, mostrar el cuadro de diálogo de selección de carpeta. Lo arrastramos, vamos a ingresar un mensaje. Aquí es para que nos indique qué es la acción que queremos que realice el usuario o nosotros mismos. Vamos a ingresar una carpeta inicial. En este caso voy a seleccionar una carpeta que ya tiene creada, guardar. Ya que agregamos nuestro cuadro de diálogo, tendremos que seleccionar la funcionalidad para copiar la carpeta. En este caso tenemos que ir a buscar las secciones de carpeta, que será copiar carpeta. En este caso vamos a decirle que queremos copiar la carpeta selección y una carpeta de destino. Y en caso que la carpeta exista, sobreescribir. Hacemos clic en guardar. Ya que tenemos copiada la carpeta, vamos a abrir un Excel. Y vamos a arrastrar iniciar Excel. Lo siguiente es abrir el documento siguiente. Vamos a buscar un documento en Excel que realmente ya hemos creado. Y vamos a hacer clic en guardar. Lo siguiente vamos a hacer obtener una celda activa, obtener la primera columna fila libre en la hoja de Excel. Vamos a decirle que nos obtenga de la instancia que abrimos del Excel la primera columna y la primera fila. Lo siguiente va a ser escribir en el Excel, escribir en la hoja de cálculo de Excel. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir qué carpeta hemos seleccionado. En la celda especificada, en la columna 1 y en la fila libre. Damos clic en guardar. Lo segundo va a ser ponerle una fecha y una hora al registro. Vamos a ir a buscar opciones que tengan que ver con hora. Fecha y hora. Vamos a agregar, obtener la fecha y hora actual. Arrastramos. Le decimos que queremos la fecha y hora actual de la zona horaria del sistema. Hacemos clic en guardar. Lo siguiente es volver a escribir en el Excel. Escribir en la hoja de cálculo de Excel. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir la fecha y hora actuales. En la columna 2, en la primera fila libre. Hacemos clic en guardar. Ya que hemos terminado, vamos a cerrar el Excel y guardar el documento. Hacemos clic en guardar. Ok, ya que lo tenemos listo, vamos a probarlo. Seleccionamos la carpeta copiar, hacemos clic en aceptar. Lo siguiente que va a hacer es iniciar Excel. Va a obtener la primera fila, la va a escribir, va a obtener la fecha y va a escribir en el Excel. Ok, vamos a ver el resultado. Como podrán ver, aquí se copiaron los archivos. Vamos a abrir el Excel y aquí se creó el registro de la copia. Ya finalmente guardamos nuestro flujo. Si todo está correcto, lo guardamos. Muy bien, hasta aquí sería el video del día de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la sección de comentarios.
Consideren suscribirse y dejarle un like. Nos vemos, saludos.